Bienvenidos a la Bolsa de Madrid. Soy Selena Niezbala y estás en Capital Radio. Oro, divisas, renta fija, ¿dónde invertir nuestro patrimonio? Como diría el mítico inversor Warren Buffett, el riesgo existe cuando no sabes lo que haces, pero nosotros sí lo sabemos. En Capital Radio, Investment Club, un espacio para nuestra comunidad inversora. Hoy nos acompañan en Investment Club Primera semana de octubre, arranca el tercer trimestre del ejercicio y entramos ya en la recta final del año y parece ser que no lo hemos hecho tan mal. 10 subidas por parte del Banco Central Europeo, 11 en Estados Unidos y ahora toca la reducción del balance después de haber alcanzado ese pico, ¿o no?, en las subidas de tipos. Nueva fase en la economía y ahora toca preguntar a los expertos ¿a qué tipo de activos creen ustedes que va a favorecer más en estos momentos? Gustavo. Pues la verdad es que, como has dicho, es un ciclo complicado, ¿no? Es decir, hemos asistido ya a muchas subidas, tanto por parte de la Reserva Federal como por parte del Banco Central Europeo, pero este ciclo no es un ciclo normal, porque no nos olvidemos que hemos pasado por una pandemia y esa pandemia ha modificado muchísimo tanto la demanda como también la oferta. Entonces los propios bancos centrales nos están diciendo que no saben muy bien si están ya al final de las subidas de tipos o si puede haber alguna más, y desde luego el mandato que tienen clarísimo es de controlar la inflación y por eso están diciendo que ojo, que la inflación ha bajado algo con respecto a los máximos, pero está todavía muy por encima de donde ellos quieren que esté. Entonces, frente a esto, ¿qué puede hacer un inversor? Pues hombre, yo creo que puede ponerse las cosas difíciles o puede ponerse las cosas fáciles. Históricamente la renta variable es el activo que mejor se ha comportado a largo plazo y por tanto pensamos que va a seguir siendo igual, y si un inversor tiene un horizonte temporal suficiente debería invertir en renta variable. Bueno, pues clarísima esa apuesta por parte de Panza Capital. ¿Y cuál sería en este caso la de Trea Asset Management, Patricia? Pues como dice Gustavo, es verdad que estamos en un ciclo bastante complicado. Europa y Estados Unidos sigue creciendo. Es verdad que que casos más particulares como Alemania, que ya está con crecimientos negativos, pero que en términos generales hay crecimiento tanto en Europa como en Estados Unidos. En 2024 pensamos que estos crecimientos van a seguir muy débiles, pero al fin y al cabo van a seguir creciendo. Por lo tanto, nosotros nos declinamos más por activos defensivos, tanto en la parte de renta fija como en la parte de renta variable, por no digamos descartar uno de los dos activos. Si nos vamos a la parte de renta fija, preferimos los plazos cortos, ya que al final las rentabilidades que se están alcanzando en esos plazos cortos, en esas duraciones cortas, son muy atractivas. Estamos hablando de 4 y 5%, entonces no hace falta asumir riesgo. Para los inversores conservadores es una buena noticia porque van a alcanzar rentabilidades muy buenas en los cortos plazos. Y en la renta variable nos iríamos a compañías defensivas, a compañías de alta rentabilidad por dividendo, ya que los beneficios empresariales están en máximos y es verdad que en algún momento tienen que empezar a reducir un poco esas expectativas. Entonces yo diría que activos defensivos, pero tanto en la parte de renta fija como en la parte de renta variable. Es decir, seguimos aprovechando todavía ese tirón de las subidas de tipos, aprovechamos que también se prevé un horizonte de medio a largo plazo, que se mantengan en ese pico, vamos a decir, o sea que todavía podemos aprovechar esa parte corta de la curva en la renta fija y nos armamos bien las carteras por lo que pueda pasar en torno a la incertidumbre económica y esos beneficios empresariales que ya sabemos, esperamos que el momento llegue, la tan anunciada recesión, pero de momento parece ser que ni rastro de ella, ¿no, Borja? Así es, bastante de acuerdo, ¿no? Lo que han dicho mis compañeros. Nosotros, al final, el entorno macro nos da una fotografía de cuál es la temperatura del ciclo y las carteras se deciden un poco por los fundamentales en los que estamos invertidos, que es lo que va a guiar el retorno a largo plazo. Eso, digamos, hay que tenerlo clarísimo. Vivimos en un entorno macro en el cual, y pensamos que va a continuar así, estamos posicionados en el que van a continuar la inflación por encima de los objetivos de los bancos centrales, unos tipos normalizados después de una anomalía tras la crisis financiera del año 2008 y un crecimiento, como decía Patricia, realmente escaso, y veremos si efectivamente
aunque está tardando un poquito más en llegar, es más duro de lo que pensamos. Dicho eso, en ese entorno, por un poco empezar, yo contestaría por perfiles. El perfil quizás más conservador, después de años sufriendo mucho, pues tiene alternativas a corto plazo en monetarios. Aquí hay que tener en cuenta que si evidentemente los tipos de interés cambian en el corto plazo, cuando vayamos a refinanciar a 1 año, 2 años, tenemos ese riesgo de que estén por encima o por debajo. Y si pensamos que estamos ya cerca del ciclo de subidas, a lo mejor coger algo más de duración a 2, 3, 4, 5 años, pues nos puede asegurar pues una rentabilidad un poquito más atractiva si pensamos, insisto, que el entorno de subida de tipos está ya bastante castigado, ¿no? Estados Unidos por encima del 5, Europa por encima del 4. Y en renta variable vuelvo a lo mismo. A largo plazo, como decía Gustavo, es el activo si somos un perfil de riesgo donde más retornos vamos a obtener, pero creo que hay que ser selectivo. Activos defensivos sí, como decía Patricia, es verdad que hay valoraciones en ese segmento un poquito más exageradas desde nuestro punto de vista, y nos iríamos quizás a... Por ejemplo, nos gusta mucho el segmento de las pequeñas y medianas compañías, luego si no lo comentaremos, y a compañías que en este entorno pues hagan lo que han hecho estos años, ¿no? Protegerse a nivel de poder tener fijación de precios y tener sobre todo mucho cuidado con las empresas de alto endeudamiento en este entorno, ¿no? Porque después de estos muros de refinanciaciones que van a haber en estos años, pues esos márgenes de intereses pueden sufrir, ¿no? Entonces es algo que nos alejaríamos. Por resumen, nuestra filosofía, comprar cosas buenas estas de cajón a unas valoraciones razonables. Eso muchas veces no es fácil. Exacto. Vamos a, si os parece, a seguir indagando un poco más, a seguir comentando la renta variable, porque parece ser que ya tenemos más o menos clara esa estrategia, ¿no? De cuáles son esas apuestas favoritas o predilectas por parte de cada uno en lo que se refiere a renta fija, a renta variable, pero de nuevo, entrando en este tipo de activo, el sector ganador por rentabilidad este 2023 ha sido claramente la tecnología. La gran cuestión ahora es saber si se va a mantener en el tiempo o prefieren hacer otras apuestas pensando en que, bueno, pues al igual que ha comentado Patricia, ¿no? Esos valores defensivos sabemos que nos van a proteger en las carteras, pero es probable que no nos den las mismas rentabilidades que nos ha dado un sector como la tecnología. ¿Cuáles serían vuestras apuestas dentro de la renta variable? De cara ya vamos a pensar no tanto en esa recta final de 2023, sino vamos a fijarnos un plazo más medio para 2024. Sí, pues lo has indicado bien, ¿no, Serena? Es decir, la tecnología este año está dando alegrías, el año pasado dio disgustos, y nosotros la verdad es que en Panza Capital no sabemos qué va a pasar con la tecnología en los próximos trimestres, en los próximos años, pero no lo sabemos, es decir, no es que tengamos dudas de si va a ir bien o va a ir mal, es que realmente no lo sabemos. ¿Por qué? Porque todo lo que es la inversión en tecnología pues lleva muchas incertidumbres aparejadas. Puede ir muy bien y también puede que no vaya tan bien. Entonces nosotros en Panza Capital lo que queremos es irnos hacia sectores que no tengan tantas incertidumbres aparejadas. ¿Como cuáles? Pues te diría lo menos glamuroso del mundo, es decir, nosotros estamos invirtiendo en sectores como el consumo, tanto estable como discrecional, en sectores como el industrial, que llevan su propio ciclo. Y ahí fíjate que lo que tratamos de buscar es precisamente sectores que estén en un momento no demasiado bueno del ciclo, lo que nos permite entrar con unas valoraciones muy atractivas. Luego, si queréis, podemos entrar en ejemplos, pero mira, pues ahora mismo... Sí, puedes dar algún ejemplo ya. Pues mira, pues por ejemplo, ahora mismo estamos desde verano ya construyendo cartera además lo de construyendo cartera, valga la redundancia, en compañías ligadas a la construcción. Por ejemplo, en Reino Unido, que está atravesando un momento delicadísimo desde el punto de vista de la construcción, con una caída similar a la que tuvo en el 2009, es decir, una caída de las de verdad, ¿no? Pues estamos tomando posiciones en compañías que fabrican ladrillos, compañías como Ibstock o compañías como Forterra, que son compañías que ya han caído un 50, un 60% en valoración, que son compañías que tienen una posición dominante en el mercado porque es prácticamente un oligopolio y que nos ofrecen pues un potencial enorme para los próximos años, siempre y cuando, insisto en este punto para mí fundamental, siempre y cuando uno tenga el horizonte temporal necesario. Es decir, nosotros no sabemos si esto va a funcionar en 3 meses, en 6 meses, en 1 año o en 5 años, pero cuando funcione la posibilidad de doblar el capital o más es enorme. ¿Sectores por ese lado?
Tecnología, el riesgo de la tecnología bajo nuestro punto de vista es que al final, bueno, los que están subiendo de verdad son los 7 magníficos, que antes eran los FANG, ahora son los 7 magníficos, que son al final las compañías, las grandes tecnológicas que todos conocemos. Dentro del sector tecnológico, desde TREA apostamos más, como digo, siguiendo un poco la línea de defensivos. Uno de los sectores que nos gusta mucho es el sector de la salud. Y la tecnología también se puede aplicar a la salud. De hecho, ahora, bueno, pues grandes corporaciones de desarrollo médico están desarrollando, bueno, tecnologías como la nanotecnología, como la genética molecular, en la que, bueno, incluso están siendo capaces de retirar genes enfermos de células en cuerpos humanos y son capaces de sustituirlas por ese gen, digamos, que no es defectuoso. Y eso se está consiguiendo también a través de la tecnología. Es un sector que ya digo que se comporta muy bien en prácticamente todos los ciclos y bueno, pensamos que no hay que, digamos, decir si sí o si no a la tecnología, sino irnos a una parte un poco más específica como sería la tecnología aplicada al sector de la salud. Entonces, o sea, que en este caso ya nos olvidamos de las grandes tecnológicas, creemos que ya han hecho el recorrido que tenían que hacer de momento. Es lo que comento, que al final el riesgo un poco, en nuestra opinión, es que los inversores están empezando a ver este tipo de compañías también como bienes refugio. Y al final son activos muy volátiles que, igual que te dan grandes alegrías, también te pueden dar, bueno, tienen una correlación también muy alta con el mercado. Borja. Bueno, nosotros al final somos asignadores de activos, entonces la pregunta es, la tecnología está dentro de prácticamente todos los sectores y todas las industrias en las que nos encontramos. O sea, yo creo que es algo bastante genérico, entonces tecnología, por supuesto. O sea, la cuestión es el qué peso se asigna a las carteras y en qué tipo de tecnología estamos. A nosotros, como decía, la tecnología nos gusta, pero quizás pues lo que decía antes, las valoraciones, que es nuestro margen de seguridad a la hora de seleccionar pues un especialista en un fondo que se dedique, pues por ejemplo la casa de Gustavo, ¿no? Son especialistas en renta variable con un tipo de sesgo, pues eso es un poco lo que vamos a buscar, pero es verdad que las valoraciones en ciertos segmentos, y decía Patricia, sobre todo, principalmente las grandes compañías que se funcionan ahora mismo como activos refugios, son exigentes. Y para nosotros dar esos retornos a nuestros inversores a día de hoy en perfiles de riesgo, pues nos entran un poco las dudas y quizás pues a lo mejor preferimos estar algo infraponderados, pero por supuesto que tecnología sí y quizás con un poquito de menor peso en las carteras para aquellos inversores un poco más agresivos, ¿no? ¿Y el mayor peso? El mayor peso, bueno, pues lo decíamos antes, nosotros por la asignación de activos a día de hoy tenemos un sesgo, un blend value, y estamos un poco cómodos en compañías que nos puedan defender de este entorno y que las compremos a precios razonables. Los bancos, aunque esto es matizable, sí que nos gustan. En principio es un viento de cola, aunque hay que tener cuidado con el incremento de las tasas de mora, es peligroso, ya lo hemos visto con la banca regional americana. Y todavía sectores, aunque quizás siguen siendo un poco mal vistos por el mercado, por ejemplo, como la energía fósil y demás, pues seguimos viendo oportunidades, ¿no? en ese sentido, o el mismo sector industrial. Las valoraciones son compañías que en un entorno pues tenemos mayor visibilidad en la cuenta de resultados y creemos que nos puede proteger un poquito más por los precios que se están pagando actualmente, ¿no? Oye, ¿y qué os parece el sector inmobiliario? Comentabas antes, Gustavo, que el ladrillo obviamente sí, pero sí que se empieza a hablar también bastante en general del inmobiliario porque las empresas empiezan a notar que se prevé cierta certidumbre por esa estabilización de los tipos de interés. No obstante, pues hay de todo en las opiniones, ya lo sabemos. BlackRock no espera que la recuperación del sector llegue hasta final del tercer trimestre de 2024. ¿Cuáles son vuestras expectativas o la visión que tenéis respecto a este sector, al inmobiliario? Pues diría, no somos expertos en el sector inmobiliario, pero hay cosas que son de cajón, ¿no? Es decir, cuando tienes una subida de tipos, vamos a poner un poquito para atrás, ¿no? Es decir, ¿de qué depende la demanda de pisos? Pues de la capacidad que tiene la gente de gastar y de las ganas que tiene la gente de gastar, de incurrir en esa inversión, ¿no? En un piso. Entonces, la realidad es que cuando subes los tipos, pues las hipotecas son más caras y por lo tanto te da para comprar menos euros, y por otro lado, cuando empieza a haber un deterioro del mercado laboral, la gente tiene
muy poquitas ganas de embarcarse en una hipoteca o una financiación a largo plazo. Hemos visto solamente la primera parte, que es el encarecimiento de los tipos. Con el encarecimiento de los tipos lo que tendrás es una ralentización económica o recesión, depende con quién hables, y eso lo que provocará es una caída de la demanda inmobiliaria y por lo tanto pues no parece que esté afrontando su mejor momento. Cuando hablamos nosotros de ladrillos nos referíamos a fabricación de ladrillos, pura y dura, sí. Es decir, no los precios del mercado inmobiliario que siguen su camino distinto. Separando un poco, al final el inmobiliario comercial, es decir, más destinado a oficinas y centros comerciales, ese es el que realmente ya ha sufrido. Luego tenemos la parte de la vivienda. La parte de la vivienda, de momento, bueno, pues es un mercado que se ha quedado, está bastante parado, bastante seco, porque al final hay muy poca demanda y muy poca oferta. Entonces, ya digo, está bastante, bueno, es un mercado bastante bloqueado. ¿Por qué ha sido esto? Al final las hipotecas se han encarecido, más o menos los salarios se han mantenido, la tasa de desempleo no ha subido, por lo tanto los consumidores están siendo capaces de afrontar sus hipotecas. No van a vender viviendas de momento y por eso hay pocas viviendas a la venta y hay muy poca oferta, porque al final ha habido un encarecimiento de las hipotecas. Entonces lo que no quieren es volverse a financiar más caro. Entonces hasta que esta situación no cambie, en nuestra opinión el mercado va a seguir bastante parado, más por la parte por la parte de vivienda. ¿Algo que añadir, Borja? Bueno, yo aquí diferenciaría lo que es el mercado tangible, el mercado real, que el mercado cotizado. O sea, en el mercado real es verdad que los precios todavía prácticamente, ni incluso en Estados Unidos, que el endurecimiento monetario empezó antes, han caído pero de forma muy ligera, y en Europa, aquí habría que ir caso por caso, pues un poco de la misma manera, cosa que en el mercado cotizado, por ejemplo en el europeo, el año pasado especialmente, hablando un poco en términos generales, las OCIMIS cayeron más o menos un 40%, un 50%, que están cotizando 30, un 40% de descuento respecto a su NAP, a su valor en libros, niveles del año 2008, en un entorno de menor endeudamiento. Pues ahí quizás puede haber oportunidades, o se puede tener algo en las carteras de inmobiliario cotizado, en concreto Europa, hablo, ¿no? Aquí habría que ir un poco en términos locales a analizar. Y esa es un poco nuestra visión, ¿no? Pero es verdad que el entorno macroeconómico, como decía Gustavo, pues no es el más idóneo. Ya estamos viendo que la caída de las concesiones de hipotecas, el acceso al crédito, pues todo esto, aunque todavía no se está viendo, seguramente habrá un enfriamiento, una ligera caída, ¿no? Fijaos, no sé si os sucede a vosotros, pero a mí, hablando de inmobiliario, por supuesto, me viene a la mente mucho China. La opinión del mercado sobre la economía asiática es bastante negativa, ya lo sabemos. No sé si hasta el punto de que ha decepcionado, pero ¿creen que dado estas valoraciones bajas que tenemos, pues también puedan existir mayores posibilidades de sorpresas al alza? Pues mira, a nosotros la verdad es que en China nos cuesta muchísimo invertir. Y nos cuesta muchísimo invertir por dos motivos. Primero, porque no está en nuestro círculo de competencia, es decir, no somos expertos en compañías chinas. Y segundo, pues una razón parecida a la de la tecnología, es decir, cuando uno invierte lo que trata es de evitar incertidumbres, y China lo que tiene pues son muchísimas incertidumbres. Por lo tanto, yo creo que cualquiera de mis compañeros puede aportar mucha más luz sobre el tema de China de lo que podemos aportar desde Panza Capital, que nos centramos en Europa y en Estados Unidos. A ver, recordemos que China lleva tiempo intentando hacer un cambio de modelo, centrarlo más, digamos que no ser tan dependiente de las exportaciones y centrarlo más en el consumo interno. Al final, el mercado inmobiliario chino está tocadísimo y supone un 25% del PIB, mientras que esto, digamos, no tenga una solución a corto plazo, es complicado que esta tendencia cambie y que logren, bueno, pues poner en marcha ese motor de crecimiento que llevaban tanto tiempo intentando poner en marcha. Sí, bueno, veíamos ciertas medidas, ¿no? Hace un mes, si no recuerdo mal, del gobierno, pues para intentar un poco socavar la situación respecto a este sector, a las hipotecas, pero insuficientes. Eso es. Y además tenemos, digamos que tenemos también la parte de las valoraciones, que es verdad que ahora mismo están atractivas y está muy barato. O sea, es verdad que es un mercado al que no hay que perder de vista, porque si nos fijamos solo en valoraciones merece bastante la pena. Y luego tenemos la parte del crecimiento. O sea, estábamos viendo en los últimos años, estábamos acostumbrados a ver a China creciendo en tasas del 10-15%, ahora ya están creciendo en torno al 4%, pero el
2024 sigue siendo muy superior, 4 o 5%, sigue siendo muy superior al resto del mundo. Entonces, bajo nuestro punto de vista, no hay que perder de vista a China, tanto por valoraciones como por crecimiento, que todavía sigan teniendo ese crecimiento, pero hasta que no resuelvan un poco sus problemas y no sigan implementando medidas que ayuden al sector inmobiliario, es una región que tiene muy complicado esa recuperación. Borja. Tampoco soy un especialista en China, no somos. Sí que mantenemos una visión bastante neutral. Dejo un dato para la audiencia. China creo que ya supone casi el 20% del PIB mundial y en los índices creo que pesa sobre el 3%, ¿no? O sea, que cada uno un poco reflexione, pero me parece un dato bastante llamativo que lo revisaba creo que esta mañana. Entonces nosotros al final, lo que decía Patricia, las valoraciones son atractivas, son compañías que ya lideran muchísimas industrias y sectores y que las conocemos en nuestro consumo diario, en nuestro día a día, que no son ajenas. Pero sí que es cierto que hay ciertas palancas, quizás más político-jurídicas y que se han acentuado más en los últimos años en el gobierno de Xi Jinping, con mayor peso del intervencionismo en sus políticas, que no era un poco la tendencia, pero que se ha acentuado, insisto, que nos hace un poco tener esa un poco visión de neutralidad, a pesar de que las valoraciones, insisto, en términos agregados estamos hablando, pues pueden ser atractivas, ¿no? Pues bueno, esa visión algo neutral que tenemos sobre la región. Bueno, pues no están las cosas aquí tan mal para China. Se nos va acabando el tiempo. Nos queda el minuto de reflexión, 30 segundos, mejor dicho. Nos ha quedado una idea, yo creo, bastante clara de que se están armando, están preparándose de cara a la recta final del ejercicio bastante defensivos. ¿Alguna reflexión final para el inversor? Pues yo tendría una reflexión clara, ¿no? Es decir, para mí, lo primero, si es un inversor a largo plazo, la renta variable será el mejor camino desde el punto de vista de rentabilidad, pero no será un camino cómodo. Desde luego que habrá subidas y bajadas. Lo segundo, a nivel general, dentro de la renta variable, evitar las compañías endeudadas, es donde pueden venir los sustos importantes en una ralentización o una recesión. Y lo tercero, tratar de buscar compañías que estén bien a precios razonables y que probablemente estén en un momento del ciclo con cierta debilidad que te permita entrar a unos precios que son bastante atractivos. Pues hasta aquí la reflexión de Gustavo Trillo, consejero delegado de Panza Capital. Muchas gracias por habernos acompañado hoy en este Investment Club de Capital Radio. Patricia. Pues yo acabaría un poco como he empezado. Yo creo que tenemos un mercado muy bueno para ese inversor conservador. Va a tener rentabilidades muy atractivas en los cortos plazos en renta fija de aquí a, por supuesto, al último trimestre del año. Y en la parte de renta variable yo seguiría diciendo que al final, bueno, pues la diversificación es, que lo decimos mucho lo de la diversificación, pero en este caso claramente hay que diversificar entre renta fija y renta variable en la parte conservadora en los dos activos. Bueno, pues seguimos sobre todo con ese dato muy importante, cortos todavía en la curva de tipos. Patricia López, directora de negocio y ventas de TREA Asset Management, un placer tenerte una vez más en Capital Radio. Y nos queda tu reflexión, Borja, en 30 segundos. Yo aquí siempre soy muy rápido, que el inversor sea coherente con su horizonte y sus objetivos de riesgo, esa es la clave. No todo el mundo está capacitado para estar X años ni para aguantar ciertos volúmenes de volatilidad, o sea, esto es algo que no me cansaré de decir. Y cuidado con el crédito, cuidado con las compañías, con el endeudamiento, como decía Gustavo, es algo que quizás en este entorno, a pesar de que hay valoraciones atractivas, es lo que un poco más nos preocupa en nuestro caso. Pues Borja Rubio, gestor de patrimonio senior de EBN Gestión Patrimonial, muchísimas gracias por habernos acompañado también en este Investment Club de Capital Radio. Hasta una próxima.